Para mí, a ver, yo creo que se puede aprender, pero yo lo veo como una filosofía de vida, o siempre lo he visto así. Al final es una actitud. Emprender no simplemente es montar un negocio, es decir, puedes trabajar para otros emprendiendo. Al final es cómo afrontas la vida en todos sus conceptos, ¿no? En lugar de ser reactivo, ser más proactivo e ir buscando el camino que a ti te gustaría encontrar. ¿Y por qué me gusta tanto la educación? Porque me encanta compartir experiencias, compartir aprendizajes y porque creo que es lo más importante que tenemos todos en la vida, porque la educación cambia personas, cambia vidas y cambia futuros. Entonces, poder estar inmerso en proyectos de educación es algo que creo que realmente es la manera de hacer un cambio importante. Hay una frase que aprendí hace muchos años que me encanta y que la ambición yo considero que es positiva, pero siempre dirigida a través de la paciencia. Y creo que en el marketing falta paciencia. Y al final vamos a ser híbridos y vamos a trabajar con un conjunto de agentes de inteligencia artificial, que es un poco lo que te estaba comentando antes que yo tengo. Yo tengo como 15 agentes, que realmente es como tener a 15 profesionales de temas que yo no soy bueno ayudándome, ¿no? Y esto es brutal. Es cierto que también creo que va a crear una corriente, como pasa casi con todo, ¿no? Antitecnología, este miedo que está generando de que la IA nos va a quitar el trabajo, va a destruir el mundo. Bueno, cada uno creo que tiene que haber de todo, porque si todos fuésemos emprendedores habría un problema, pero lo que sí, que cada uno siga su instinto independientemente de lo que su alrededor le diga, ¿no? Y sí acabar con una frase que yo me la he aplicado toda mi vida y es: escucha a todo el mundo y no hagas caso absolutamente a nadie. Hola, soy Juan Merodio, divulgador de marketing, emprendedurismo, inteligencia artificial, y estoy aquí en Educa tu Futuro para hablar de la importancia de emprender, de cómo emprender y sobre todo de la importancia de aprender a emprender y educarnos constantemente. Bueno, pues hoy en Educa tu Futuro tenemos a Juan Merodio, uno de esos perfiles polifacéticos que lo mismo un día ofrece una ponencia sobre marketing o inteligencia artificial y otro emprende un nuevo proyecto empresarial de los que, por cierto, suelen tener éxito. Juan Merodio, bienvenido a Educa tu Futuro. Hola Jaime, ¿qué tal? Un placer. Oye, qué ilusión nos hacía charlar con alguien que ha emprendido más de 10 empresas en diferentes sectores. Juan, vamos a empezar. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo has tenido tiempo, porque es un tipo joven, para emprender 10 empresas diferentes? Bueno, básicamente porque empecé muy joven, empecé muy pronto. Al final yo me metí en el mundo de Internet hará casi 25 años ya. Es decir, yo tengo 44 años, pero claro, llevo más de la mitad de mi vida dedicándome a Internet. Y bueno, en todo ese tiempo, pues al final mucha prueba, mucho error. Algunas han funcionado, otras no han funcionado, pero bueno, esa es la vida de un emprendedor. La vida de un emprendedor, porque ser emprendedor es ser emprendedor. Es algo que nace de dentro o que también se puede aprender. Para mí, a ver, yo creo que se puede aprender, pero yo lo veo como una filosofía de vida, o siempre lo he visto así. Al final es una actitud. Emprender no simplemente es montar un negocio, es decir, puedes trabajar para otros emprendiendo. Al final es cómo afrontas la vida en todos sus conceptos, ¿no? En lugar de ser reactivo, ser más proactivo e ir buscando el camino que a ti te gustaría encontrar. Y luego está la parte de emprendimiento en los negocios, con la cual siempre me ha resonado, ¿no? Pero por el simple hecho de que he buscado cómo controlar mi tiempo y no tener a nadie que me mande más allá de los clientes, que al final siempre van a ser nuestros jefes. Claro. Juan, como decíamos, tú has tocado muchos palos, muchos sectores, marketing, inteligencia artificial. ¿Dónde te sientes más cómodo o te sientes cómodo por igual en todos sitios? Cuéntanos un poco tus áreas de influencia. Mira, me siento cómodo en todos porque al final todo tiene la parte transversal de montar negocios y tecnología, pero sí es cierto que una de las partes que más se alinea quizá con lo que soy o me gusta es la parte educativa, pero por un hecho, yo empecé a educar hace 30 años, cuando tenía 14 años, porque yo Wow. daba clases de guitarra a gente, entonces con 14 años empecé a ganar un dinerito con todo esto. Y desde entonces he estado vinculado a la parte de la educación, no solo a nivel de clases particulares, sino, bueno, universidades, másteres, etcétera, y proyectos propios. ¿Y por qué me gusta tanto la educación? Porque me encanta compartir experiencias, compartir aprendizajes y porque creo que es lo más importante que tenemos todos en la vida, porque la educación cambia personas, cambia vidas y cambia futuros. Entonces, poder estar inmerso en proyectos de educación es algo que creo que realmente es la manera de hacer un cambio importante. Qué bonito ese mensaje y más para Educa tu Futuro, ¿no? Este proyecto de divulgación en el que intentamos un poco arrojar luz sobre cómo formarse, qué estudiar en la era de, bueno, de la incertidumbre. Juan, haces muchas cosas, como decimos. Píntanos una foto actual a día de hoy, 2024. ¿Qué hace Juan Merodio en su cotidiano? Cuéntanos un poco cómo es tu día a día y tus diferentes inquietudes.
Bueno, una de las partes que más dedico al día, pues te voy a decir unas 2 horas, es a generar contenidos para mi marca personal principalmente, pero básicamente he reducido mi espectro de roles, ¿no? Antes, como decías, tenía muchos y he ido aprendiendo a poner un poco más, a centrar el foco, ¿no? Y realmente, por un lado, desde mi marca personal, pues me dedico a dar conferencias, básicamente, y muy centrado en nuestro proyecto educativo en TechDi, que es, nos dedicamos a la formación en marketing digital e inteligencia artificial para empresas a nivel online. Entonces, un proyecto con el que llevo 5 años, estoy muy implicado en él, tanto a nivel de profesor como a nivel de dirección del proyecto. Y por lo que te digo, porque a día de hoy la tecnología es lo que va a permitir a las personas cambiar, poder emprender, poder montar sus negocios, ser más eficientes. Y sobre todo porque, desde mi punto de vista al menos, la educación está en un cambio muy grande, donde todavía hay un gran gap, y esto hablaba hace 2 semanas, estaba en un evento de recursos humanos, en un summit, y hablaba a directores de recursos humanos del gran gap que hay entre cierto tipo de educación más tradicional y la realidad del mercado laboral, ¿no? Y es donde ahora mismo se está enganchando todo esto. Sin duda, porque al final la tecnología sobre todo hace que la sociedad se mueva muy rápido y sin embargo hay instituciones, entes que no se mueven tan rápido, ¿no? Y ahí es donde está ese gap que nos comentas, ¿no? Yo quería preguntarte sobre todo ahora, o intentar romper mitos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del marketing digital hay una serie de mitos. No sé si hay alguno que tengas en la cabeza que diga, oye, cuando llega un cliente o alguien que quiere aplicar marketing digital a su negocio o incluso a su día a día, ¿no? Como su marca personal, siempre caemos en algunos mitos. No sé si quieres resaltar alguno de ellos y desmentirlo. Mira, diría dos. Uno, que es difícil. No creo que sea difícil, es decir, creo que lo hacemos difícil. Es decir, realmente muchas veces nos intentamos complicar demasiado, hacer planes estratégicos de marketing a 12 meses, cosa que a día de hoy no tiene sentido planificar más de 8 semanas, y esta es la realidad. Y lo segundo que te diría, que esto no es un interruptor de lo acción y tengo resultados, ¿no? Y muchas veces tenemos esa impaciencia de, oye, quiero hacer esto, han pasado 2 meses y no me ha funcionado. Entonces, creo que en una estrategia de marketing digital debemos dividir entre la parte más de conseguir resultados y lo alineamos con ventas y otro de posicionamiento de marca. Y hay muchas de las acciones que al final, como toda la parte de generar contenidos, de posicionar una marca, que requiere años, ¿no? Entonces, a veces esa impaciencia que muchas personas tienen por personas que llevamos, no sé, 15 años generando contenidos para posicionar una marca, y hay personas que en un mes se creen que van a conseguir lo mismo. Ostras, ojalá fuese así, porque entonces me daría cuenta que he perdido 14 años y 11 meses, ¿no? Entonces, creo que hay una frase que aprendí hace muchos años que me encanta, y que la ambición yo considero que es positiva, pero siempre dirigida a través de la paciencia. Y creo que en el marketing falta paciencia. Acabas de abrir un melón brutal, ¿no? Porque es cierto que vivimos en una era de cortoplacismo en la que, claro, estamos acostumbrados a gratificaciones inmediatas con las redes sociales, estímulos constantes, dopamina. Es tremendamente complicado encajar esos estímulos constantes y diarios con pensar a largo plazo. Precisamente, yo que también soy formador, con los alumnos les preguntaba, para vosotros, ¿qué es el largo plazo? Y me decían, una semana. Claro, te estalla la cabeza porque ¿cómo hacemos, Juan, que las personas, sobre todo los jóvenes que ahora están viéndonos o escuchándonos, entiendan que hay que planificar sobre todo la formación, ¿no? Y una carrera profesional a largo o muy largo plazo, que no es una semana, ni es un trimestre, ni es un semestre? ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que todo lo que realmente tiene un impacto en tu vida y merece la pena lleva tiempo, es directamente proporcional. Cuanto algo más tiempo te lleva, más tiempo y mejores resultados te dará. Y luego creo que la formación es algo que debemos interiorizarla como algo continuo, no como algo puntual, donde muchas veces nos han enseñado, oye, vamos a hacer esto que dura de tanto a tanto. Y a día de hoy, en el mundo en el que vivimos, independientemente a lo que te dediques, o si eres emprendedor o trabajas para una empresa, pero la formación continua es algo clave y que todos necesitamos si queremos ser nuestra mejor versión como profesionales. Algo que yo llevo haciendo toda la vida y está dentro de mi metodología, es incorporar el aprendizaje y la formación en tu tarea diaria, en tu rutina de trabajo. Fíjate que muchas veces lo hacíamos al contrario, es decir, acabamos de trabajar, por ejemplo, y decimos, ahora estudio. No, mételo en toda esta parte y de una manera mucho más práctica, ¿no? Incluso cogiéndolo, los conocidos como retales de tiempo, pues yo que sé, estás esperando el autobús, tienes 5 minutos. Esos 5 minutos, pues puede ser un podcast, no todos son cursos, leyendo un libro, ¿no? Pero en el momento que somos capaces de integrar
el aprendizaje, que no solo el estudio, porque estudio no significa aprendizaje, el aprendizaje en tu tarea diaria, eso funciona como si fuese a nivel financiero el interés compuesto, que parece que 15 minutos al día son pocos, pero en el medio y largo plazo, en un año, es brutal el impacto que tiene en una persona. Qué bueno eso de aplicar el interés compuesto a la formación cotidiana, ¿no? A ver, ¿cómo lo haces tú, Juan? En tu día a día, ¿tienes espacios específicos en tu calendario? ¿Cómo te lo montas para estudiar o aprender o formarte constantemente? A ver, yo normalmente, mira, de media estoy te diría, entre 1 y 2 horas al día dedico a aprender, ¿eh? No Wow. seguidas, pero sí eso. Claro, es parte también de mi profesión porque al final tienes que divulgar y necesitas conseguir conocimientos. Pero básicamente suelo, más o menos, a primera hora de la mañana me reservo como 30 minutos para ver ciertas noticias de medios o blogs o algo que me interese del día. Luego suelo sacar otra media horita después de comer y luego al final del día, cuando he acabado todos los trabajos, otra media hora o 1 hora más. Entonces, de esta manera, al final consigo aprender. También es cierto que los que vivimos en grandes ciudades como Madrid y te tienes que desplazar, pues sabes que pasas mucho tiempo en los desplazamientos en el coche. Por lo tanto, siempre que voy en el coche voy aprendiendo. ¿Cómo lo hago? Escuchando podcasts o también hablando con inteligencias como ChatGPT, es decir, donde al Ujú. final vía voz puedes establecer debates que son aprendizajes, ¿no? Y también cuando hago deporte, es decir, siempre que estoy en el gimnasio estoy escuchando un podcast, entonces es otra manera más de seguir incorporando aprendizaje. Y cuando sumas esto, al final las horas que dedicas a la semana a aprender son muchas. Esos retales de tiempo que comentabas, ¿no? Eso es Sí, súper correcto. importante. Bueno, vamos a retrotraernos en el tiempo, Juan, a cuando tú estás arrancando tus primeras empresas, creo que en torno cuando tenías 24 años o así, corrígeme si me equivoco, Sí. ¿no? Evidentemente, ahora tienes 44, han pasado 2 décadas, has aprendido muchísimo. ¿Con qué pieza, con qué consejo, con qué idea te quedas o le podrías transmitir a esa persona, a ese Juan, que está arrancando a emprender? Que no te vincules emocionalmente con tu proyecto. Y Uf. esto lo he aprendido a base de varios golpes, ¿eh? Porque realmente al final cuando emprendes, claro, es tanto el esfuerzo, la ilusión, el cariño, la inversión que le pones que es casi como un hijo, ¿no? Digital. Y realmente muchas veces eso te ciega sobre que una buena idea sea un buen negocio. Y no siempre es lo mismo. Hay muy malas ideas que son excelentes negocios y muy buenas ideas que son malos negocios. Por lo tanto, a veces cuando te pones ahí y dices, ostras, venga, un poco más, no funciona, un poco más, ya pasa un montón de tiempo que has perdido. Esto me ha pasado varias veces y conseguí aprender al final que cuando lanzo un nuevo proyecto me pongo una fecha máxima para cerrarlo, pivotar y una inversión máxima que estoy dispuesta a perder. Llegado a ese punto, si eso no va, o cierro o pivoto. Y esto al final lo que hace es un poco quitar esa vinculación emocional, porque he visto cómo muchas personas han estado mucho tiempo detrás de proyectos que al final no iban a ningún lado, pero esa vinculación emocional les impedía cerrarlo. Qué difícil, ¿no? Porque claro, sobre todo una persona joven que tiene pues esos ideales, ¿no? Y esa ilusión, esas ganas, es por su primer proyecto, que cree, por supuesto, que es maravillosísimo. Qué difícil desvincularte emocionalmente y decidir esto no funciona, tengo que pasar a otra cosa, ¿no? Eso como. Sí, pero fíjate, si vemos las grandes empresas que todos conocemos, creemos que se han creado a la primera, pero realmente si analizas lo que hay detrás, la mayor parte de ellas nunca fue la primera empresa. Han pivotado varias veces, cambiaron de Sin duda. nombre, es decir, principales redes sociales o buscadores. Entonces, yo creo que al final, el mundo de los negocios, las mejores decisiones se toman desde la racionalidad, no desde el corazón. En la parte de decisiones estratégicas al menos, ¿no? Más Mm. basado en datos. Obviamente le tienes que poner corazón en otras partes, pero cuando se tratan de esas decisiones, y como bien decías, no es fácil, pero si quieres ser un buen emprendedor también te tienes que entrenar a tomar este tipo de decisiones y a veces tienes que tomar ciertas decisiones que, mira, te cuento un ejemplo práctico real con esto. Yo tuve la suerte de vivir 4 años en la ciudad de Toronto, en Ujú. Canadá, y allí monté un proyecto con un socio canadiense. Al año aproximadamente el proyecto veíamos que no tenía la mínima atracción. Era un proyecto súper bonito de un tema de decoración, etcétera, y decidí cerrarlo. Claro, me acuerdo que la gente a mi alrededor me decía, Juan, ¿pero qué haces? No cierres esto, tal y cual. Y para no autosabotearme, lo cerré y al día siguiente me puse a montar otro proyecto en España desde Canadá, que luego funcionó muy bien. Entonces, en el largo plazo me di cuenta que todo pasaba por algo y gracias a que eso no tuvo que funcionar, pude dedicar el tiempo a montar otra cosa que sí funcionó. Qué bueno, qué buena anécdota, ¿no? Qué buen recuerdo para entender
que las cosas no salen a la primera y creo que también ese manejo de la frustración es algo que se tiene que entrenar, ¿no? Y que precisamente las generaciones más jóvenes creo que tienen incluso peor entrenado que nosotros, ¿no? Porque precisamente lo que decíamos antes, ¿no? Recompensa inmediatas, dopamina, es difícil entrenarnos en frustración, ¿no? Sí, al final es un tema de resiliencia, ¿no? De entrenarnos, como bien dices, y tenemos que ser capaces. Al final, caerte te vas a caer. Es decir, yo creo que aquí entraríamos en una parte más educacional de niños, y yo no tengo niños, por lo tanto no soy el mejor para hablar de esto, pero creo que hay que educar en la frustración, y la frustración solo se puede superar cuando la vives. Esto es como todo. A ti te pueden, para hablar en público, ¿no? En general a todos nos da mucho miedo al principio, y esto es común. Claro, pero tú te puedes leer libros de hablar en público, todo lo que quieras, pero te aseguro que hasta que no te pones delante de la gente, no superas ese miedo, esa frustración. Por lo tanto, es exactamente lo mismo. Yo creo que en la vida nos tenemos que exponer a situaciones controladas que al final nos saquen de esa zona donde nos sentimos más cómodos y nos ayude a superarnos como personas y como profesionales. Pues mira, me das pie a una pregunta que lleva mucho tiempo queriendo hacerte, además desde que te vi en directo en Granada hace algún tiempo. ¿Cómo se prepara uno para salir a hablar en público delante de cientos de personas en un pedazo de auditorio en el que además hay luces, hay un montón de estímulos audiovisuales? ¿Tú esos minutos de antes o esos días, o sea, cómo te preparas? ¿Cómo no entras en pánico escénico, que es lo que tú dices, ¿no? Evidentemente que mucha gente podemos tener. Bueno, siempre, yo sigo entrando en principios de pánico. Yo, de hecho, si a mí hace 20 años me dices que me voy a dedicar a hablar en público, te digo imposible, literal. Yo tenía miedísimo a hablar en público. Típico en la universidad que tienes que presentar un proyecto delante de 20 compañeros, me temblaba todo, bueno, lo pasaba fatal, unos sudores. Y me acuerdo cuando me ofrecieron la primera conferencia, lo pasé realmente mal. Estuve como 3 días antes casi sin dormir y no me debió salir mal, y de ahí me salieron otras. Y poco a poco fui aprendiendo. Pero la realidad es que sigues teniendo ese miedo al principio. Yo no puedo evitarlo. Minutos antes, incluso a mí físicamente me pasa una cosa, y es que me empieza a entrar como una debilidad en las piernas y en el cuerpo, que tengo la sensación de que me voy a desmayar. Nunca me he desmayado, pero tengo esa sensación. Y un ejercicio, ¿no? que lo aprendí del doctor María Alonso Puig, que se lo escuché en una conferencia que a todos nos ha pasado. Es decir, a veces vas a escenarios donde antes de salir hay muchísima gente y te empieza a entrar el pánico, ¿no? Sin sentido. Y ese pánico te entra porque al final porque tu ego te está poniendo. Es decir, al final lo que quieres es brillar delante de esa audiencia. Claro, cambia el foco, cambia el punto de vista. Yo no estoy ahí para yo brillar. Yo estoy allí para ayudar con mi experiencia o mis conocimientos a esas personas que están ahí. En el momento en que cambias ese foco, te das cuenta que el foco no es en ti, es en ellos. Por lo tanto, te relajas y todo funciona mejor. Es lo que dice Ryan Holiday, ¿no? El ego es el enemigo. Tu capacidad de decir que tengo que hacerlo súper bien por mí mismo, no por los demás, ¿no? Qué buen consejo ese. Otra de las habilidades que creo que hay que desarrollar, porque hablar en público, independientemente de que te dediques o no a ello, Juan, estarás conmigo en que es una habilidad que prácticamente cualquier persona debería de desarrollar, ¿no? ¿Cuáles son otras de esas habilidades, sobre todo para personas que quieren emprender en etapas tempranas de su vida? ¿Cuáles son esas habilidades core, lo que a lo mejor hoy también llamamos soft skills, que hay que desarrollar? Bueno, por supuesto, como decía, la parte de comunicación verbal y no verbal es fundamental, y es algo yo creo que hay que trabajar. Por lo tanto, también invitaría a la gente a meterse en cursos, por ejemplo, de actor o de improvisación, aunque no vayan a serlo, es muy útil. La parte financiera. Fíjate que en el mundo del emprendedurismo, sobre todo si nos vamos a lo mejor a la parte más tecnológica, ¿no? O de marketing, normalmente las finanzas carecemos de conocimientos fuertes y además no nos gustan y tendemos a dejarlo, pero realmente un negocio, una de las patas, yo siempre, para mí, las dos patas más fuertes de un negocio que lo sustentan son marketing y finanzas. Marketing en todo su amplio concepto. Por lo tanto, no podemos ser cojos en finanzas, porque un negocio que puede ser un buen negocio, si no haces una buena gestión financiera, realmente lo puedes matar. Por lo tanto, que aprendan lo básico, ¿no? De finanzas, de cómo gestionar cuentas de resultados, cómo hacer balances. Es decir, lo mínimo que necesitas. Sé que no es lo más bonito para algunos, que no es lo que más nos gusta, pero tenemos que aprender a eso. Y luego yo diría, sobre todo, a
es que no sé cómo definirlo, pero yo creo que ser culebrilla. No sé si con esta Ajá. expresión se me Sí, entiende, sí. pero es como métete por todos los lados. Creo firmemente en la frase, más vale pedir perdón a pedir permiso. Sé que hay gente que no está de acuerdo, pero yo creo que en el mundo del emprendedurismo muchas veces no puedes estar pidiendo permiso para todo. Dentro de la normalidad, tira para adelante, busca tu objetivo y aunque te cierren puertas, tú sigue adelante. Pues qué buena esa, el culebrilla, sí, ¿no? Esa persona inquieta que Sí, realmente tiene pasión por casi todo, ¿no? El ser curioso, que al final es, sí. yo creo que uno de los grandes motores de cualquier persona que quiera emprender, ¿no? Juan, tú has pasado por marcas, por empresas súper interesantes como colaborador, consultor y demás. Por ejemplo, Pfizer, Selección Española de Fútbol, Cruz Roja, me dejo, por supuesto, decenas, ¿no? Em, Entiendo que cada una de estas marcas es un aprendizaje diferente. No sé si nos puedes contar alguna idea, alguna anécdota o algún aprendizaje que a lo largo del tiempo haya sido adquiriendo de trabajar con marcas tan grandes con las que además hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque son ya una marca muy establecida. No es como tu propia empresa, como dice Mark Zuckerberg, ¿no? Muévete rápido, rompe cosas. Eso te lo puedes permitir cuando es tu empresa y eres pequeñito, pero con un Pfizer o con un Cruz Roja eso evidentemente no puedes hacerlo, ¿no? Cuéntanos alguna idea o alguna anécdota de tu aventura con estas marcas. A ver, yo como pequeña empresa lo que te permite trabajar con grandes marcas es acceder a recursos que de otra manera tú nunca tendrías. Y por lo tanto, un aprendizaje enorme porque además te rodeas de grandes profesionales que están en esas super multinacionales y que luego ese aprendizaje te vale para ti, para tus propios Exacto. proyectos. Pero mira, una anécdota, no voy a decir la marca por respeto a lo que sucedió, pero que Ujú. aprendí que hay que tener mucho cuidado con las automatizaciones, ¿no? Llevábamos toda la estrategia digital de una de estas grandes marcas. eh, bueno, y parte de las comunicaciones en redes sociales se automatizaban, ¿no? Ciertas comunicaciones. Bien, sucedió una desgracia muy grande a nivel nacional y un día se decidió que iba a haber un minuto de silencio en Twitter. Claro, sabes que Murcia aparece cuando menos te lo esperas y entre todas esas automatizaciones había una que saltó justamente en esos 60 segundos de silencio de minuto digital. Claro, imagínate la que se nos lió cuando eso era un tema tan delicado y esa marca lanzó un comunicado por Twitter que nada tenía que ver con eso. Claro, nos generó una pequeña crisis de reputación que se solucionó, pero mi aprendizaje fue que las automatizaciones son buenas, pero hay que tener mucho cuidado con ellas porque se pueden volver en tu contra. Pues me da de nuevo pie a preguntarte por la madre de las automatizaciones, que es la inteligencia artificial, ¿no? Ya parece que si no sale la inteligencia artificial en una charla, como que no hemos hablado de nada, ¿no? Pero es cierto que lo venimos diciendo también en Educa tu Futuro, la inteligencia artificial no es una tecnología más, es la tecnología que va a marcar nuestras vidas pues desde ya hasta lo que resta del siglo. Entonces, Juan, ¿cómo la estás incorporando tú, sobre todo en tu cotidiano? Vamos a empezar hablando de tu cotidiano, porque como figura pública y experto en emprendimiento, nos interesa saber muy bien cómo tú te gestionas con esas herramientas, ¿no? Bueno, pues realmente yo me he creado varias inteligencias artificiales a mi medida para mis necesidades como profesional, ¿no? Entre ellas te puedo decir, por ejemplo, tengo una entrenada con mis consultorías de muchos años de distintos clientes, la he entrenado y es mi alter ego digital, donde muchas veces cuando estoy trabajando con un cliente y quiero tener más puntos de vista, le pregunto, ¿no? Y soy yo en una versión muy mejorada porque tiene más acceso a la información de la que tengo yo, ¿no? Entonces, ese es uno de mis casos de uso. Me ayuda muchísimo a escribir copies para vídeos o para mi podcast, ¿no? Mejorados, dándole temas de copywriting que al final, pues no se puede ser experto en absolutamente todo. Y Exacto. luego, una de las últimas incorporaciones, y es en la parte del proyecto educativo, es como atención al cliente. Hemos visto cómo responde 1000 veces mejor que nosotros y lo que conseguimos además es unificar la voz de la marca, es decir, que independientemente de la persona que responda a esa persona, va a sonar muy bien. Esto no está automatizado al 100%, es decir, utilizamos estas IAs a nivel interno, donde le Ujú. pasamos las conversaciones, nos genera la respuesta, la revisamos y manualmente se la damos al cliente. Eso es a día de hoy como lo estamos utilizando y los resultados a nivel de eficiencia, de mejora son brutales. Interesante lo que dices de que no confiáis ciegamente en la IA. Claro, siempre hay un humano dentro de ese loop, ¿no? De trabajo con la inteligencia artificial, porque realmente, Juan, estamos en los primeros estadios de lo que es la inteligencia artificial que veremos en los próximos 5 o 10 años, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Y de hecho todavía tiene muchas alucinaciones, entonces no te puedes permitir el riesgo a día de hoy. No sé si en X años eso se solucionará. A día de hoy todavía alucina y no puedes perder ese toque personal o correr ese riesgo. Es cierto que la inteligencia artificial está creciendo muy rápido, pero es lo que pasa con todas las tecnologías, ¿no? Que en general yo creo que le damos mayor importancia de lo que puede hacer en el corto plazo y subestimamos el potencial a largo plazo, ¿no? Y esto pasa cuando ahora mismo estamos viviendo una ola de hype que parece, tú lo decías antes, que lo que no tiene inteligencia artificial ya no vale, ¿no? Y esto nos lleva también desde el lado del marketing de las marcas, a hacer que todas usan IA, porque si ya no dices que usas IA en tu negocio, si tu lavadora no usa IA, si tu coche no tiene IA, eso no vale. Y eso también nos lleva a que hay mucho marketing sobrevalorado, donde no todo eso es cierto, pero claro, si no decimos que usamos IA, me recuerda también cuando la época del Big Data hace muchos años, ¿no? Que todo el mundo decía, yo uso Big Data, y luego bajas y decías, pero ¿qué Big Data? Si tienes un Excel con 4 datos cruzados. Pero a nivel de marketing había que decirlo. Sí, coincido contigo, creo que se ha convertido en un nuevo commodity, ¿no? Como también hace algunos años el tema de somos verdes, ¿no? Somos ecológicos. Ya también todo era ecológico y si no reciclabas, pues no estabas en el loop, ¿no? Yo te quería consultar, ¿crees que viviremos una contrarrevolución en inteligencia artificial? Y me explico. Ahora, como decimos, todo lo que tiene IA es un supuesto valor añadido, incluso tu cepillo de dientes tiene que ser inteligente para cepillarte los dientes, pero ¿crees que cabe la posibilidad de que en un corto plazo se reivindique la figura del humano dentro del proceso de creación, de marketing, de manufacturación, etcétera? Es decir, ¿el human made como etiqueta lo ves como algo que pueda surgir en los próximos años? No, yo creo que sí, y de hecho al final no son sustitutos. Yo creo que lo que tenemos que ver es que el futuro va a ser híbrido, donde va a haber inteligencias artificiales como compañeros en nuestro día a día y no van a estar sentadas, no van a ser esos robots humanoides que vemos, sino van a ser software que están en nuestro ordenador o en nuestro teléfono móvil. Y al final vamos a ser híbridos y vamos a trabajar con un conjunto de agentes de inteligencia artificial, que es un poco lo que te estaba comentando antes que yo tengo. Yo tengo como 15 agentes que realmente es como tener a 15 profesionales de temas que yo no soy bueno ayudándome, ¿no? Y esto es brutal. Es cierto que también creo que va a crear una corriente, como pasa casi con todo, ¿no? Antitecnología, este miedo que está generando de que la IA nos va a quitar el trabajo, va a destruir el mundo. Bueno, yo no creo que sea para tanto. Obviamente creo que hay que ponerle límites, sobre todo porque ya se están viendo casos donde, y esto ha sido reciente en Japón, una noticia de un laboratorio científico donde una IA se ha reprogramado desobedeciendo las instrucciones dadas, ¿no? Y los científicos se han preocupado porque dicen, uy, cuidado, que es como que ha tomado una especie de conciencia y empieza a decir, oye, no te voy a hacer caso, voy a hacer esto porque creo que es mejor y me autorreprogramo. Bueno, dentro de las películas estas futuristas de Yo, Robot, etcétera, que hemos visto en el pasado, no creo ni que sea tan malo ni que tampoco sea tan bueno como muchas veces pensamos. Pero es algo que hay que equilibrarlo. Claro. La pregunta del millón, que yo sé que nadie, ni tú ni nadie tiene respuesta, pero que hay que hacer, ¿no? De aquí a 5 años, o 10 años, o 15, ¿cómo ves tú que la inteligencia artificial va a haber transformado, por un lado, el marketing digital y por otro lado, un poco nuestra vida? No sé qué ideas tienes ahí. Yo creo que no somos capaces, nadie, de imaginarnos, ya no a 15 años, te diría 5 años, yo creo que no somos capaces, o al menos yo no soy capaz de imaginar cómo va a ser. Lo que sí tengo claro es que sin IA, por ejemplo, a nivel de negocios, no vas a poder ser rentable, no vas a ser competitivo, mejor dicho. Fíjate que a nivel de negocios, cada vez la rentabilidad de las empresas es más limitada, está peor, y muchas empresas mueren porque la rentabilidad sube en costes por un lado, bueno, todo lo que sea, pero se merma la rentabilidad. ¿Cómo podemos solucionar eso? Es decir, básicamente siendo más eficientes. Y aquí es donde la IA va a jugar un papel fundamental, en esa eficiencia, en donde antes, si los costes eran 10, si con la IA podemos hacer que sean 20, estamos aumentando la supervivencia y competitividad de un negocio. Entonces, creo que ahí va a ser uno de los grandes impactos. O sea que sin duda el emprendedor, el joven que ahora sale de la universidad y quiere emprender en solitario con un grupo de amigos, se va a tener que apalancar sí o sí en la inteligencia artificial. Ese sería como la gran ayuda, pero ¿qué retos, qué dificultades, desafíos prevés tú que va a tener esta nueva hornada de emprendedores? Bueno, realmente creo que hay una gran parte de buscar esa inmediatez, de muchas veces también no querer formarse, ¿no? Es decir, fíjate que en el mundo de la educación, yo siempre cuando alguien me dice, bueno, pero Juan, toda esa información la tengo gratis en YouTube, le digo, no seas cutre.
pero desde el cariño. Es decir, porque al final suceden dos cosas. Todo lo que tienes en Internet, hay muchas cosas que son ciertas y otras que no son ciertas. Por lo tanto, puedes estar aprendiendo de cosas que no son ciertas. Lo primero, lo tienes todo desorganizado, todo separado, no tienes tutores, no tienes gente que te acompañe. Eso se llama tiempo y es lo más caro que tienes. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer cualquier persona es invertir en sí misma. Por lo tanto, no seas cutre. A día de hoy hay un montón de formaciones muy económicas que, aunque te parezca que la versión gratis va a ser mejor, todo lo que probablemente inviertas cero, el resultado que obtengas sea el mismo número. Claro, claro. Qué buen mensaje ese, un poco para cerrar esta charla. Juan Merodio, muchas gracias por estar en Educa tu Futuro. Creo que nos has pintado un recorrido muy bonito de cómo es ser emprendedor. No sé si quieres lanzar algún mensaje final a los chicos y chicas que nos estén viendo para animarles si están dudando entre hacerse funcionario o hacerse emprendedor. Bueno, cada uno creo que tiene que haber de todo, porque si todos fuésemos emprendedores habría un problema, pero lo que sí, que cada uno siga su instinto independientemente de lo que su alrededor le diga, ¿no? Y sí acabar con una frase que yo me la he aplicado toda mi vida y es: escucha a todo el mundo y no hagas caso absolutamente a nadie. Wow. Qué manera de terminar, Juan Merodio. Muchísimas gracias por estar en Educa tu Futuro.